Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Bueno, me alegra verle. Salude por favor a la persona que está ahí al lado suyo, la que está detrás, también dígale cómo está. No entiendo. Bueno, quiero que abra por favor su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Por favor, ubíquese en 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas acerca de las emociones. Esa serie se llama Redimiendo las Emociones. Si usted se ha perdido alguna, lo voy a invitar a que en nuestro canal de YouTube busque. Ya tenemos 2 enseñanzas, no es que tampoco vayamos mucho, pero vamos hoy a continuar y vamos a hablar de la frustración. Y el título de la enseñanza simplemente es una pregunta: ¿y por qué te frustras? Pregúntale a una persona que está a su lado: ¿y por qué te frustras? Pregúntele. Todos nosotros de alguna manera hemos atravesado por la frustración. Es más, hay gente que vive frustrada. Mire, la frustración básicamente es esa sensación, esa emoción o sentimiento de fracaso, de incapacidad frente a una tarea o a un deseo, anhelo que uno tiene entre los ojos, algo que uno quiere lograr. De repente no se logró y entonces viene el fracaso y viene la frustración. Es tan grave esto de la frustración que hay personas que en medio de su situación pierden todo valor personal, todo sentido de propósito y todo sentido de dirección. Es decir, la frustración, nosotros podemos pensar que eso es algo como tan sencillo, pero hay gente que no sabe manejar eso y pierden el sentido de su vida, pierden el valor personal, ya no se aman, ya no tienen esa autoestima básica, fundamental, necesaria, sino que han perdido todo ese valor personal. Tampoco tienen un sentido de propósito, no saben ¿y ahora qué sigue? No saben qué hacer, están como viviendo al día, a lo que salga, a lo que surja. En realidad la frustración no es una cosa tan sencilla, y en nuestras épocas, en nuestro tiempo, todo eso se ha visto acentuado porque se dice y se proclama, y dice, usted lo escucha: todo lo puedes lograr, todas las oportunidades están para ti, solo tienes que abrir tus ojos, estirar la mano y alcanzar todo, porque lo puedes lograr. Y eso se ha dicho hoy, se dice mucho a las personas, y entonces la gente está creciendo con esa idea de que todo lo pueden lograr. Ahora quiero que piense, quiero que entienda, no me entienda mal por favor, no estoy afirmando que uno no debe tener sueños, metas, ambiciones o pensar que no hay oportunidades, de ninguna manera estoy diciendo eso, pero la realidad sí es que no todo es como uno desea, como uno anhela, como uno sueña, y muchas veces fracasamos, muchas veces atravesamos por la frustración. Y yo quiero que piense un momento antes de avanzar, si ha pasado por ese sentimiento, por esa emoción de sentirse frustrado, de sentir que su vida no, perdí tiempo, como que mi vida no vale, como que ¿qué sentido tiene seguir adelante? ¿Ha pasado por ese sentimiento? Las circunstancias de la vida de una u otra manera pueden llevarnos a esto, pero la pregunta que tenemos que hacer hoy y tratar de responder, y es: ¿cómo un creyente, cómo un cristiano va a responder en medio de las situaciones de fracaso? ¿Cómo va a controlar o a dirigir sus emociones de manera bíblica en medio de las situaciones en las que no salen las cosas como se había planteado? Ahora es importante que tú aprendas esto, porque vamos a ver más adelante que no todo es como deseamos, no todo sale como queríamos, no todo es como nos lo habían contado, no todo es así. Y quiero que tú hoy juntos podamos revisar esto de la frustración y sobre todo colocar nuestros corazones ante la palabra de Dios y ver si estamos reaccionando como corresponde ante la frustración, ante el fracaso.
Pero antes quiero que cierre sus ojos y le pidamos dirección a Dios esta mañana. Amén. Señor, háblanos esta mañana. Por favor, Espíritu Santo, habla en nuestros corazones. Mira, hemos cantado y estamos ahora dispuestos para escuchar tu palabra. Háblanos, te lo pedimos. Que seas tú hablando a nuestros corazones, y en medio de los fracasos, en medio de la frustración que podemos sentir, que tú seas trayendo entendimiento, consuelo, dirección. Por favor, Padre Celestial, te lo suplico. Amén y amén. Antes de leer el pasaje, quiero que entendamos un poco esto de la frustración, y quiero que piense. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de visualizar. Quiero que piense algunas cosas mientras yo le voy relatando acá algo. Hay metas y hay sueños. Usted sale del colegio o se levanta por la mañana y hay cosas para alcanzar, hay metas. Siempre, si usted se casó, usted tiene una meta con su matrimonio. Si usted salió del colegio, también tiene sueños, objetivos. Si usted empieza su carrera profesional, usted se proyecta: cuando termine voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Usted empezó en un nuevo trabajo y usted tiene sueños, ambiciones. Hay maneras de alcanzar lo que tú te estás proponiendo. El camino se ve libre. Todos los propósitos, toda la gente a tu alrededor te dice: tú lo puedes lograr, vamos, tú puedes. Y le dan golpes en la espalda: vamos, tú puedes. Los papás lo miran a uno como con orgullo, diciendo: mi hijo sí lo va a alcanzar. Y todo se ve como a pedir de boca, todo está libre. Pero no todo sale como lo habíamos planeado. Y entonces ese mundo de posibilidades que antes eran muchísimas, ahora se empieza a cerrar. Y de 50, de 100, ahora queda una, y a veces ninguna. Y esa que quedó resulta que es complicada, resulta que es difícil. El camino para alcanzar la meta no se hace sencillo. Y entonces empezamos a descubrir que lo que nos decían que se podía alcanzar requiere un sacrificio, un esfuerzo y muchas veces fracaso. No es tan sencillo lo que uno desea alcanzar. Pronto no ves nada adelante, y el camino que antes era libre y expedito ahora está cerrado. Ahora ya no hay luz al final del túnel, sino más oscuro y más negro. Entre más vas profundizando en ese camino, todo se ve más difícil, más difícil. Y entonces descubres que has fracasado. Descubres de repente que no estás en donde querías, y entonces la ira, la frustración, la desesperación empieza a crecer. Ira con el mundo, decepción con el mundo, porque el mundo te ha cerrado las oportunidades, porque tú culpas al mundo porque no has alcanzado lo que querías alcanzar. Ira contra otros que están siendo exitosos, y no te da ira porque ellos te hayan impedido directamente que tú logres tus metas. Ira porque ellos sí y yo no. Porque ellos sí lo alcanzan y yo no. ¿Qué tienen ellos de diferente que no tenga yo? Y luego viene la ira contra Dios. Porque al no poder culpar a la persona, o no poder culpar al mundo, tienes que encontrar a alguien que te esté truncando el camino. Y quizás no lo digas directamente, quizás tú no llegues a ese punto de irreverencia, de levantarte en contra de Dios y decir: por tu culpa no estoy logrando lo que quiero lograr. Pero en tu mente y en tu corazón está esa sensación: Dios no está conmigo, Dios no camina conmigo. Esa es la sensación de la frustración. Esa es de alguna manera la experiencia que tienen las personas cuando estamos hablando de frustración. Oportunidades, metas, fracaso. Oportunidades, objetivos, decepción. Ira, pérdida de propósito, pérdida de significado. Eso es lo que experimentan las personas. Ahora, ¿por qué se da la frustración? Voy a mencionar algunas causas de por qué se da esto. Y esto ya va a profundizar en lo que es tu corazón, en lo que hay en nuestro interior, y ahí es donde está el problema. El problema no está afuera. Las circunstancias no son de ninguna manera la causa de tu
frustración, es como tú estás reaccionando ante esa situación. ¿Y cuáles son entonces esas posibles causas? Bueno, deseos y expectativas no satisfechos. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? En el capítulo 13 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjese la primera frase: la esperanza que se demora, el deseo que no se logra, es tormento ¿de qué? Pues si tú no logras lo que querías, ¿qué empiezas a sentir en tu corazón? Pues decepción, frustración. Pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y empieza tu corazón a amargarse. Ahora, esos deseos y esos anhelos que no logramos muchas veces no son los correctos, muchas veces no están en el camino de lo que agrada a Dios. Pero independientemente de, la frustración tiene una causa, y es en que no logras lo que tú deseas, no logras lo que tu corazón anhela. No es la situación, es lo que tu corazón desea. Ahora hay otra causa, y es la autoexigencia, que pide cada vez más niveles más altos de desempeño. No solamente son deseos que yo no logro satisfacer, deseos que yo no logro cumplir, sino que hay una autoexigencia. Hoy día vivimos en una época en donde la gente se empieza a exigir mucho. Yo a los 18 años ya tengo que estar graduado, a los 23 tengo que haber tenido mi carrera, mi pregrado, a los, dije 23, y a los 27 ya tengo que tener la maestría, y a los 32 ya tengo que tener el PhD. Si no, soy un fracasado. La gente se está colocando desde esa perspectiva, se están exigiendo tremendamente. Y la realidad es que el mundo no se puede así vivir, porque generalmente vamos a fracasar. Generalmente encontraremos algo que no se pudo lograr, que no se pudo alcanzar. Y cuando eso pasa, viene la frustración, viene el fracaso, viene la sensación de que no sirvo para nada. Y sabes, la perfección, el perfeccionismo, es un terreno fértil para la frustración, porque las fallas que se presentan para una persona que es perfeccionista van directamente en contra de sus deseos, en contra de su exigencia, en contra de lo que quiere lograr. Y ese es un terreno fértil para la frustración, el perfeccionismo. Tendría que preguntarte aquí: ¿tú eres perfeccionista? Si eres perfeccionista, probablemente vas a caer mucho en la frustración. Y el problema es que usted, que es perfeccionista, se encuentra con un poco de gente que no es tan perfeccionista, y qué lío, porque esos otros como no le ponen cuidado a eso, ¿no? Y sí, eso es un problema tremendo. Pero el perfeccionismo es un terreno fértil para la frustración. Pero en tercer lugar, la comparación con las habilidades y los dones de otros. Dice Deuteronomio 5:21: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciar. Pero nosotros andamos deseando lo que otros tienen. Ay, mire lo que tiene él tan chévere, mire la casa que tiene, o mire las habilidades o los dones que tiene, mire la capacidad que tiene esta persona, mire, tremendo talento. Ay, si yo hubiera nacido con esa familia, si yo tuviera ese papá, si yo hubiera nacido en ese país. Y así nos la pasamos, y eso genera frustración, porque como no somos lo que queríamos ser, resultamos frustrados, decepcionados. Y piensa un momento: ¿qué estás deseando? Porque eso que deseas, al no verse cumplido, te va a llenar de frustración. A veces es el éxito laboral, el éxito profesional. Yo quiero ser exitoso profesionalmente, y entonces, como no se da ese éxito a nivel profesional por X o Y motivo, las causas no las vamos a mirar, pero no se logró, usted empieza a sentirse frustrado, empieza a sentirse fracasado, empieza a levantar en su corazón ira, murmuración en contra de todo aquello. Mencioné hace un momento el mundo, personas, o finalmente ¿quién? Dios. ¿O será que te estás exigiendo mucho? ¿Será que tienes metas o niveles de desempeño demasiado altos, estándares de desempeño demasiado altos en tu vida? Estás dando todo de ti, pero
En lo que deseas no lo logras porque simplemente ya no, yo quiero ser el mejor, pero hay otro que lo hace mejor y como que no se esfuerza tanto y yo intento, pero pues te lleva a sentirte fracasado, frustrado. O estás comparándote con otras personas. Mire lo que tiene él, mire lo que tiene ella. Ay, a mí me falta. Yo, ¿por qué no tengo esto o por qué no tengo aquello? Bueno, consecuencias de esto, ira. La gente frustrada es gente que sufre de ira. Toma represalias contra otros, no generalmente los culpables, bueno, los que él culpa, y se vuelve una persona irada, porque ante un deseo no cumplido la reacción es: ¿qué me está impidiendo lograrlo? Así que me pongo de mal genio, porque el objetivo es lograr mi meta. Ira, decepción, empieza a tener decepción contigo mismo. La frustración en su máximo grado de descontrol lleva a la persona a pensar que no sirve para nada. Cuando una persona se siente frustrada y esa emoción está fuera de control, piensa: yo no sirvo para nada, no sirvo para nada. Decepción con el mundo que le rodea, porque el mundo no le ha servido para alcanzar, el mundo no le ha servido para avanzar, el mundo no le ha ayudado. Decepción. Y pérdida de propósito. Ya no hay sentido de dirección. Porque lo que intentó hacer, lo que intentaste lograr, no lo alcanzaste y entonces, la vida perdió significado. Lo que yo quería alcanzar, lo que quería lograr, tal meta no la pude obtener, el objetivo planteado no lo logré conseguir y entonces, ¿y ahora qué hago? Y la frustración se puede expresar de manera física en gente que se queda todos los días en la casa durmiendo porque no sabe qué hacer. Se levanta y canta la canción del negrito del batey, ¿no? Yo me levanto por la mañana. Bueno, ni siquiera el desayuno lo hace. Que se lo hagan y dice: y no hago más nada. Pero ese no es por perezoso, es porque en su corazón hay frustración y dice: no sé qué hacer, porque aposté todo, di todo mi esfuerzo para lograr esto y no lo logré, no alcancé. Frustración. ¿Se ha sentido así en algún momento? ¿Ha atravesado en algún momento circunstancias así? ¿En alguna situación de su vida usted se ha sentido: yo, ¿para qué? ¿Yo qué sentido? ¿Se ha sentido decepcionado? Bueno, quiero que miremos la Biblia, el pasaje central de la enseñanza, y miremos cómo Pablo trató con la frustración. Segunda de Corintios capítulo 3, por favor. Vamos a leer el pasaje y luego hacemos las aplicaciones. Dice: comenzamos, estoy leyendo desde el versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Quiero que entendamos un momento este pasaje y vamos a entender cómo Pablo maneja las situaciones que lo pueden llevar a caer en la frustración. Ahora, hay menosprecio. En la iglesia de Corinto, y Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto y algunos creen que fueron más, pero la iglesia de Corinto de alguna manera menospreciaba al apóstol Pablo. Usted va a leer esas cartas y se encuentra que Pablo dice: yo también soy apóstol,
yo también tengo derecho. Y aquí nomás en los versículos que acabamos de leer hay una mención a algo que se llaman las cartas de recomendación. ¿Y cómo se usaban las cartas de recomendación? Bueno, en la antigüedad se usaban como hoy mismo se usan. Si usted va con una carta de recomendación, usted le va bien, porque la carta de recomendación le abre puertas. Pues Pablo aquí está diciendo, ¿necesito cartas de recomendación con ustedes? ¿O necesito cartas de recomendación de ustedes mismos? Ahora, lo interesante de esto que está pasando con Pablo es que Pablo fue uno de los que fundó la iglesia en Corinto. Dedicó años de su vida a servir y a enseñar allá. Al menos pasó 18 meses ahí en la ciudad de Corinto, enseñándoles, evangelizándolos, hablándoles, predicándoles. Bueno, él gastó de su tiempo, de sus recursos también. Y luego, pasado el tiempo, esa misma gente que había escuchado el evangelio ahora empiezan a propicia para la frustración. Y quiero que piense un momento en esto. Imagínese invertir tiempo para ayudar a alguien. Imagínese ofrecer ayuda de manera incondicional. Imagínese trasnocharse para ayudar a alguien. Esforzarse, no reservarse nada. Usted, voy a ayudarle, y de repente, pasado el tiempo, esa misma persona que usted ayudó y que ahora ha crecido, como que no lo quiere escuchar, como que lo ve por la calle y como que no lo quiere, no lo saluda. Y pues, ¿qué le hice? Si lo único que hice fue ayudarle, y ahora, bueno, Pablo está en esa circunstancia, Pablo está en esa situación. El resultado entonces es que la gente en Corinto de alguna manera ha escuchado a otros predicadores, a otros apóstoles, y empiezan a menospreciar a Pablo. Eso es un sentimiento propicio para una situación propicia para la frustración, el desprecio. Los que son padres tienen esta experiencia de primera mano, porque un padre se levanta, o sea, el hijo es el negrito del batey, el papá es el que se levanta a hacer el desayuno. Lo lleva al colegio. He escuchado de papás que le hacen la tarea a los hijos, que se preocupan por sus hijos como si ellos estuvieran estudiando en el colegio. Padres que aguantan hambre para que sus hijos puedan comer. ¿Cierto que sí? Los papás, ¿cierto que pueden decir que sí? Sí. Y después crece ese chino muérgano. Es que es muérgano. Y un día le da por decir: si usted nunca me ha ayudado a mí en nada. ¿Se ha escuchado usted esas palabras, papá? Uy, eso es doloroso. Usted sabe que nosotros no tenemos hijos, ¿no? Cuando pienso en eso digo, bueno, pues gracias a Dios. Porque he visto padres llorando cuando sus hijos le dicen a sus papás: a ti te odio porque tú lo único que has hecho es impedir que yo sea feliz, cuando sus papás sí han querido que sean felices. Y dígame si eso no causa frustración. Porque usted dice, entonces, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice con este hijo? Y el sentimiento es más terrible porque si se lo dice un vecino, pues, ay, qué... Pero no, es que es un hijo y usted además lo quiere. Y lo que debía ser natural que él te quisiera es terrible. Y ahí en esos momentos usted piensa: he fracasado. Con este hijo yo he fracasado, con esta hija yo he fracasado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, Pablo está en esa situación. Pablo está en esa circunstancia. El menosprecio venía por la comparación que hacían los creyentes de Corinto de Pablo con otros apóstoles, y entonces los llevaban a poner a Pablo en una situación difícil. Los últimos capítulos de 2 de Corintios, Pablo tiene que defender su apostolado y dice: mire, yo soy un apóstol, en realidad yo tengo las marcas de Cristo, yo he fundado iglesias, yo fui al tercer cielo, ¿me creen que soy apóstol? Eso está ahí en Corinto.
en la carta de Corintios, porque esa gente no le estaba prestando atención a Pablo, lo estaban de alguna manera menospreciando. Terrible, eso no es una situación favorable. Pablo tenía que ir allá a ejercer autoridad, Pablo tenía que ir allá a dirigir, y cuando no lo quieren, eso no es chévere. Piensa un momento y trata de entender, tratemos como de pensar qué es lo que puede estar sintiendo Pablo en esta situación. Él puede caer en una sensación de fracaso y de frustración, pero Pablo reacciona de manera diferente, y tratemos de entender qué es lo que hay en la mente de Pablo. Y no es muy difícil porque ahí Pablo lo escribe. Tratemos de entender eso. Primero, hay un entendimiento de Pablo que él sabe que aunque haya menosprecio, hay resultados. Mira lo que dice ahí el versículo, dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Otra vez tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Está pidiendo él: tengo que llevar aquí los pergaminos, sí, tengo que llegar con todo eso para que ustedes me acepten. Y Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, expedidas por nosotros, pero escritas ¿por quién? Por Cristo. Pablo entiende que aunque hay menosprecio, eso de ninguna manera define o dice que él no haya logrado algo en medio de los corintios. Sí ha logrado algo, ellos son cristianos por lo que él ha hecho. Él puede reclamar ese derecho y eso lo de frustración, de fracaso, no, porque hay un resultado. Pablo ve eso, Pablo no permite que el rechazo lo defina y que lo lleve a la frustración, sino que recuerda que hay evidencia. Pero más profundamente, Pablo comprende, y esto es importante, que él no es suficiente. ¿Se recuerdan que hace un rato hablamos de la autoexigencia que nos hacemos nosotros? Del perfeccionismo. Pablo dice: yo no soy suficiente. Mira lo que dice el versículo para que te des cuenta. Versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Ahora, quiero que usted entienda que lo está diciendo un tipo que es extremadamente disciplinado. Alguna vez leí un libro y un autor decía con respecto a Pablo que el conocimiento que tenía Pablo en la época, si lo traemos y lo trasladamos al momento de hoy, era como si una persona tuviera 2 doctorados, lo que era Pablo. O sea, el conocimiento, la disciplina, lo que era Pablo a nivel intelectual, lo que era Pablo a nivel de carácter, no, eso no era cualquier pelagato por ahí, no. Pero él aún así se dice: yo no soy competente, yo no soy suficiente. Y dice acá: no que seamos competentes por nosotros mismos para... Nuestra competencia proviene de Dios. Aunque el menosprecio iba en ese sentido, Pablo en lo profundo reconoce que él no tiene la capacidad para haber hecho lo que sucedió en medio de los corintios. Pablo reconoce, y eso es importante, que el resultado y los frutos que hay en la iglesia de Corinto no vienen de su habilidad o de su capacidad, vienen ¿de quién? De Dios. Y si tú entiendes esto con respecto a la frustración, te va a liberar. ¿Sabes por qué? Porque si tú sabes que el éxito lo da ¿quién? Dios, y no tu desempeño, ay, bueno, pues estemos tranquilos. No quiere decir que se va a volver un vago, ¿no? Como hay un paréntesis ahí, hay algunos, no sé, bueno, eso le pasa a los muchachos, ¿no? De pronto le pasa a usted también, ¿no? Que oran el día antes de un examen en el colegio: ay, que el Espíritu Santo me diera las respuestas. Pero ellos creen que no necesitan estudiar, sino ellos creen: bueno, vamos, yo tengo fe en que el Espíritu Santo me ayuda, y que al otro día el Espíritu Santo, bueno, la A es la número 1 es la A, la 2 ya le voy a dictar. No. Pablo sabe que él no es competente, pero aún así él trabaja, aún así él se esfuerza, aún así él hace lo mejor, él estudia, él se capacita, él hace su mejor esfuerzo, pero él sabe que los resultados dependen ¿de quién?
Y si tú entiendes que los resultados dependen de Dios, la sensación de fracaso y de frustración empieza a desaparecer. Porque si algo no sale bien, no es porque tú seas malo, es porque Dios no quiso. Y si Dios no quiso, ¿por qué me voy a permitir yo juzgarme como incapaz? ¿Logras comprender lo que Pablo entiende? Pablo entiende que el menosprecio que ellos hacen hacia su persona no lo puede definir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el resultado es de Dios y Dios es el que finalmente está ahí en control de todas las cosas. Él no es suficiente. Él es incapaz de hacer lo que ha pasado en los Corintios, en medio de los Corintios. Entonces, ¿qué requiere Él? Entendimiento es entendimiento. Dios es el que me hace suficiente. Y si tú entiendes eso, si tú logras comprender, esa autoexigencia va a bajar y vas a poder tolerar el fracaso, vas a poder manejar la frustración. Todo lo que yo tengo viene ¿de quién? De Dios. Y si no tengo algo, pues Él no quiso. Y si no quiso, pues amén. Porque eso no me define como alguien bueno o excelente o talentoso o capacitado. No. Por eso sigue escribiendo la carta. No se amarga, no se frustra, sigue teniendo dirección, sigue predicándoles y hablándoles a los corintios, porque dice, pues sí, no es tan chévere que lo menosprecien a uno, pero sigamos adelante, eso no me va a definir a mí. Pablo reconoce entonces que nada de lo que ha sido exitoso en su vida procede de él. Si hay resultados entre los corintios es por la obra de Dios y del Espíritu Santo. Tú tienes que entender eso igual. Pero hay algo más que Pablo entiende, y es que Pablo comprende que en Cristo no necesitan llenar ninguna expectativa. Mira lo que dice acá el versículo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, pero dice Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Sabes cuál es la expectativa más difícil que hay que llenar en este mundo? La expectativa de Dios, lo que Él pide de ti. Esa ningún ser humano la puede llenar. El Salmo 15 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la respuesta al final del Salmo es nadie. ¿Quién? Hay otro por allá en los profetas. ¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede estar ante la presencia de Dios? Nadie. Cristo. Y Cristo nos otorgó eso a nosotros. Y Pablo entiende que todas las exigencias o todo lo que puedan pedir los corintios de él, o lo que él mismo se haga, ya está completo ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y no solamente esto, entonces es que Dios lo haga él competente y le permita avanzar y seguir adelante, sino que en Cristo ya logró aquello que buscamos todos nosotros: significado, sentido, propósito, plenitud. En Cristo lo encontramos. Y tú necesitas entender eso. Mire, este mundo hoy, el mundo moderno, el mundo en el que nos desenvolvemos, la cultura contemporánea, coloca expectativas tremendas en nosotros. Los padres están presionando a sus hijos: mi hijo, para que sea alguien en la vida, le dicen. Y entonces empiezan a colocar una carga ahí en ellos. Pero los mismos muchachos empiezan a colocarse niveles de exigencia. Qué bueno sería que ellos entendieran que en Cristo no tienen que satisfacer o suplir nada. Ya todo está bien. Y eso no, vuelvo a hacer la aclaración, eso no significa entonces que no hacemos nada. No, simplemente la motivación es diferente. Yo puedo ser el mejor no para ser el mejor, puedo ser el mejor para adorar a Dios, porque Él está conmigo. Yo puedo ser el mejor no porque es que en esto depende mi vida y si no lo logro entonces me pego un tiro. No, puedo ser el mejor simplemente porque Dios me ha dado la capacidad para hacerlo. Punto. Y si no lo alcanzo, no pasa nada, porque a Cristo y en Cristo tengo todo. Este es el secreto de dejar la frustración. Si lo logras comprender, hermano, ahí está el secreto, ahí está. Ahora, Pablo de ninguna manera entonces se permitió pensar incorrectamente frente a esto, y entonces Pablo confía en Dios. ¿Sabe que quien lo hizo fue Dios? Quien lo hace es Dios, y quien lo hará es Dios. Y ahí dice el versículo
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo sabe que Dios es el que tiene el control de todas las cosas en lo que Él hace, y así rechaza la frustración. Y quiero terminar la enseñanza respondiendo a la pregunta del título del mensaje: ¿y por qué te frustras? Y vamos a resumir 4 cosas que quiero que tú tengas esta mañana presentes frente a la frustración. La primera, que entiendas una verdad: realmente en este mundo vamos eventualmente a fracasar. Y escúcheme bien, no pocas veces. Vuelvo a repetirlo: realmente en este mundo vamos a fracasar, y no poquitas veces. Es más, nuestra vida puede ser contada a través de nuestros fracasos. No puedes tú pensar que la vida se va a dar sin ningún fracaso. No, sería ideal, pero no. Así no funciona. Este mundo desgraciadamente no funciona así. ¿Y por qué desgraciadamente? Por el pecado. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, y lo voy a leer simplemente para que usted tenga presente esto que debe ser claro en nosotros. Dice Dios hablándole al hombre, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, escuche, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Fracaso. Se levanta Adán a cultivar, aparte que le toca duro, de que es difícil, dice: espinos y cardos te producirá. Fracaso. Entonces usted no puede pensar de manera inocente, de manera infantil, inmadura, que no puede fracasar en este mundo. No, va a fracasar. Es mejor que lo sepa de antemano. Habrán cosas en las que va a fracasar, que no le irá bien. Habrá momentos en que lo van a echar del trabajo, habrá momentos en que tomó pésimas decisiones y va a fracasar usted en su economía. Dios quiera que no, pero probablemente Dios quiera que no. Un hijo se va a levantar a hablarte cosas terribles. No sea inocente. Esa es la verdad. Tú debes entender que este mundo está bajo el signo del pecado, bajo el signo de la maldición. Entonces experimentaremos fracaso, pérdida, y eso nos puede llevar a la frustración. Pero como ya sabemos eso, tenemos que aprender a manejarla, ¿cierto? Tenemos que aprender a manejar esas circunstancias. Entonces, lo segundo que quiero que entiendas es que tú no tienes que olvidar que en medio de ese mundo que hay fracaso, también hay resultados. Y aunque hay pérdida, aunque hay fracaso, aunque somos susceptibles a la frustración, también hay cosas bonitas en la vida. Amén. También hay cosas que valen la pena. Yo pensaba, volviendo al ejemplo, como nosotros no tenemos hijos con mi esposa, pues uno puede en esa situación caer en la frustración. Imagínense, yo ya tengo 42, ahorita dentro de poco 43, y hijos, no. ¿Y cuándo? Entonces ya empieza uno a pensar, ya saco a mi hijo o a mi hija y, ay, su abuelito, no, el papá. Empieza uno ahí como, ish. Menos mal no me han salido canas, porque donde no, ya estaría de pronto frustrado. No, mentiras. Pero mire, uno empieza a decir, pero sabes, yo prefiero ver el lado positivo de la vida. Por lo menos me puedo ir al cine con mi esposa y no tengo que pensar que el niño que no sé qué, que no comió. No, chévere. Puedo irme a pasear, me puedo ir a visitar a alguien y llegar a las 2 de la mañana porque, ay, es que el niño no está, y que el niño que le dio no sé qué. No, yo veo otros que caminamos, no, es que el niño, hay cosas buenas. Yo no me voy a permitir, escucha esto, pensar que porque no tengo hijos entonces me voy a frustrar y, ay, en mi vida no, y entonces que, pues yo quiero hijos, pero si no, pues disfrutemos, ¿o no? Y en medio de este mundo que tiene
cosas de fracaso, también tú puedes ver cosas positivas. Y puedes ver cosas buenas y tienes que abrir los ojos y mirar eso y no pensar solo, ay, no logré esto. No, hay otra cantidad de cosas que ves muy positivas, muy buenas. Segundo o tercero, bueno, ¿dónde vamos? No tienes que preocuparte por dar la medida, como si en eso se te fuera la vida, porque Cristo ya llenó todo lo que tú debieras hacer. No tienes que preocuparte por ser el mejor. No, Cristo ya fue el mejor. No tienes que preocuparte por alcanzar las metas más altas. No, Cristo ya las logró. Y entonces no hago nada. No, sí, siga adelante, pero sin esa carga de presión. Siga adelante. Mire, qué diferente es poder estudiar, no para ser el mejor, sino estudiar con la tranquilidad de que, bueno, quiero hacer esto y voy a dedicarle mi tiempo, pero para ser mejor, no. Eso que sea una consecuencia y no un objetivo. Porque ¿quién llenó ya las expectativas? Cristo. Todas las llenó Cristo. Él ya las llenó. El mundo intenta colocarte expectativas. No tienes esto, no haces esto, rechaza eso. En realidad las únicas expectativas que valen la pena son las que Dios pide, las de Cristo, las que Él ya logró. Así que tú tienes que empezar a pensar en eso. Tengo que ser bueno, ¿por qué? No, yo no tengo que ser bueno por nada. En Cristo yo ya soy el mejor. Pero voy a seguir adelante y voy a hacer lo mejor que puedo y voy a esforzarme, no voy a volverme un perezoso. Y de repente resulta siendo Él mejor, sin la carga de querer ser el mejor. Y así es más chévere. Porque cuando a usted le toque el discurso siendo el mejor, va a decir, pues nunca pensé que iba a ser el mejor. Y será verdad. Y no como el que está amargado, y me esforcé y lo logré. No, usted va a decir, vea, pues bueno, y aún así dormía, pues había momentos en que no podía, pero seguía tranquilo. Los momentos en que tenía que supuestamente dedicarle tanto tiempo a esto, pues me fui de vacaciones y aquí estoy y logré, bueno, porque tú sabes, tu significado está en ¿quién? En Cristo. Amén. No en lo que diga el mundo. Amén. Otra verdad importante, tú tienes que recordar que Dios tiene el control de todo y sabe qué es lo mejor para ti. Por lo tanto, Él sabe lo que tiene que quitarte. Entonces usted dice, yo vuelvo a mi ejemplo, mis hijos. Entonces digo, bueno, Dios tiene el control y si no quiere que tenga hijos, por algo será. Y entonces, ¿para qué me amargo yo si Dios no ha querido que yo tenga hijos? Porque Él tiene el control. Algunas personas nos han preguntado y nos dicen, ¿usted ya se hizo un examen de fertilidad o no sé qué, o van a hacer algo de eso de inseminación? No vamos a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que tengamos hijos, los vamos a tener. Y si Él no quiere, pues amén. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora, si llegan los niños, pues bienvenidos, amén. Créanme que les voy a querer. Créanme. También los voy a regañar. No, mentiras. Los voy a querer. Pero si no, qué tortura, no. Porque Dios tiene el control. Y si Él decide que tú fracases en ese negocio, lo permite. Tú debes entender, todas las cosas al justo ayudan para bien. Así que Dios quiere algo en mi vida. Fracasé, pero Dios quiere algo en mi vida. ¿Me define eso? No, sigo adelante. Amén. Y vuelve a empezar. Y usted que sabe que la siguiente vez sí, porque Dios tiene el control. Mire, por eso, créame, nosotros somos felices, aunque no tenemos hijos. Muy felices. Amén. A veces he pensado, bueno, que llegan los niños y ¿cómo será eso? Nos van a voltear la vida. Que ya uno empieza como a acostumbrarse sin hijos, ¿no? Pero bueno, Dios tiene el control. Y lo último, cuando experimentes fracaso y te sientas frustrado, dirígete a Dios. Usa la frustración y el fracaso como un motivador para ir ¿a quién? A Dios. Y entregar esos sentimientos, dile, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes los deseos y no se lograron, tú tienes el control. Déjame conocer qué pasa. Déjame entender, y si no me lo quieres dejar entender, por lo menos ven, consuélame. Que la frustración, que el fracaso te acerquen a Dios en lugar de alejarte. Es lo que Pablo hace. ¿Por qué Pablo puede escribir esas verdades espirituales? Porque él ha decidido colocar todo en las manos ¿de quién?
de Dios. Así que está más cerquita de Dios. Piensa en el Señor Jesús con esos discípulos. No, esos eran terribles. Yo vengo después pienso mucho después de la transfiguración, esa noche gloriosa. El Señor Jesús baja y encuentra un alboroto, un señor pidiendo garantía. Traje mi hijo a tus discípulos para que le sacaran un demonio y no pudieron. ¿A quién le reclamo? Y la respuesta del Señor Jesús, Él dice: generación perversa. Así dice, incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Yo creo que ahí el Señor estaba, ya estos... Pero inmediatamente Él nos muestra el camino. Sigue adelante. El fracaso y la frustración no lo definen, y al final vemos a esos apóstoles siendo hombres de Dios, que sí pueden sacar un demonio con la sombra, porque el Señor Jesús no se permitió quedarse en el fracaso y la frustración. Que esas situaciones de fracaso, de pérdida, en realidad te lleven a buscar a Dios, que busques la presencia de Dios, que busques consuelo en Él. Amén. Entonces, hermano, vuelvo a la pregunta inicial: ¿y por qué estás frustrado? ¿Y por qué? ¿Nos va a ir mal? Pues sí. Pues eso no es extraño. No tengo esto. ¿Y qué pasa? Dios tiene el control, ¿no? Y entonces, ¿por qué te permites caer en la frustración? No lo permitas, hermano. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, maravillosa palabra, que habla a nuestros corazones y nos permite entender cómo en las diferentes circunstancias nosotros podemos siempre dirigirnos a ti. Y en medio de las situaciones de pérdida, de fracaso, en donde podemos estar sumidos en la frustración, sin sentido, sin dirección, aún así, Padre Celestial, en ti tenemos consuelo. Y sabemos que tú estás en control de todas las cosas, que tú eres el que gobierna este mundo. Por lo tanto, Señor, el fracaso no nos definirá. La pérdida de propósito no marcará de aquí en adelante nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Entregamos nuestros sentimientos, nuestras emociones en tus manos para que tú las redimas, para que podamos obrar conforme a tu palabra en las situaciones, en las circunstancias. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra esta mañana. Y oro por los corazones que hoy de alguna manera están frustrados, que han experimentado fracaso en sus vidas y que sienten que no tiene sentido seguir adelante. Consuélales y hazles entender que sí tienen razones para avanzar, que sí hay un motivo, y es que tú estás al tanto y al cuidado de su circunstancia. Espíritu Santo, por favor, consuélalos. Te lo pido, Señor. Que esta palabra que hemos hablado hoy entre en sus mentes, pero sobre todo transforme sus corazones. Nuestros corazones sean transformados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos. Gracias, mi Señor. Amén y amén.